La historia de por qué Moisés no pudo entrar en la tierra prometida es una de las narraciones más impactantes de la Biblia, ya que muestra cómo incluso un líder tan fiel como Moisés cometió un error que tuvo consecuencias significativas. Aunque Moisés fue elegido por Dios para guiar a su pueblo fuera de Egipto y a través del desierto, llegó un momento en su liderazgo en el que no siguió con exactitud las instrucciones de Dios. Para comprender plenamente por qué este incidente fue tan serio, es importante considerar el contexto espiritual y simbólico de los eventos. La situación en el desierto. En Números 21-13, se narra cómo los israelitas llegaron al desierto de Sin y se establecieron en Cades. Allí, nuevamente, el pueblo de Israel se quejó por la falta de agua, algo que ya había sucedido antes. La queja del pueblo no era simplemente una petición desesperada por agua, sino que también incluía una crítica hacia Moisés y Aarón, acusándolos de haberlos traído a un lugar inhóspito, donde no había ni comida ni agua, y donde sentían que perecerían. Las tensiones en este punto del viaje eran muy altas. Moisés y Aarón, como líderes fieles, fueron a consultar a Dios sobre qué hacer. Dios, en su misericordia, les dio instrucciones claras. Toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. La instrucción era hablar a la roca para que el agua fluyera de ella. Este era un acto que mostraba la soberanía y el poder de Dios, y Moisés debía ser un canal de esa obediencia y confianza. El error de Moisés. Sin embargo, cuando Moisés salió ante la congregación, algo en su corazón cambió. Estaba frustrado con las constantes quejas del pueblo, y en lugar de simplemente obedecer y hablar a la roca, Moisés reprendió al pueblo diciendo: «Oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña». Números 20:10. Luego, en lugar de hablar a la roca como Dios había ordenado, Moisés golpeó la roca 2 veces con su vara, y de ella brotó agua abundante para el pueblo y sus animales. El agua salió, pero Moisés había desobedecido la instrucción específica de Dios. Él había golpeado la roca 2 veces y en su frustración parecía haberse adjudicado parte del poder del milagro al decir: «Os hemos de hacer salir aguas», cuando todo el poder provenía de Dios. El significado espiritual de la roca. Aquí es donde entra un aspecto más profundo de esta historia. Según las enseñanzas del Nuevo Testamento, la roca en el desierto representaba a Cristo. El apóstol Pablo lo deja claro cuando dice en 2 Corintios 10:4: «Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo». Cristo, la roca espiritual, ya había sido simbolizado antes en el desierto, cuando Moisés, por orden de Dios, golpeó una roca en el Horeb para que de ella brotara aguas. Aquella vez, Dios había ordenado golpear la roca, lo cual fue una prefiguración de cómo Cristo, la roca, sería golpeado una vez en la cruz para proveer agua viva y vida eterna a quienes creen en él. En Números 20, Dios no le pidió a Moisés que golpeara la roca nuevamente, sino que hablara a ella. Este detalle es importante porque Cristo, la roca, no sería golpeado más de una vez. Su sacrificio en la cruz fue único y suficiente. El hecho de que Moisés golpeara la roca 2 veces fue un acto simbólicamente incorrecto, ya que implicaba una falta de respeto a la obra única de Cristo. La consecuencia del error. El acto de Moisés no solo fue una desobediencia técnica, sino que también reflejaba una falta de confianza en la santidad y el poder de Dios. Por esta razón, Dios pronunció un juicio inmediato sobre Moisés y Aarón. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: «Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado». Dios explicó que la falta de fe de Moisés y Aarón, su fracaso en seguir las instrucciones de manera exacta y en darle la gloria a Dios ante los ojos del pueblo, era la razón por la que no entrarían en la tierra prometida. Moisés, el hombre que había guiado a Israel desde Egipto, que había intercedido por ellos en numerosas ocasiones y que había sido testigo de los grandes milagros de Dios, no vería el cumplimiento final de la promesa de llevar al pueblo a Canaán. Reflexión final. El incidente de la roca es profundamente instructivo. Moisés fue un líder fiel durante gran parte de su vida,
Pero incluso él, bajo la presión del liderazgo y las emociones, cometió un error que tenía un profundo significado espiritual. Golpear la roca 2 veces, en lugar de hablarle, no solo fue un acto de desobediencia, sino que también distorsionó el simbolismo del sacrificio único de Cristo. Este relato nos recuerda la importancia de obedecer a Dios con exactitud y de santificarlo en nuestras acciones, especialmente cuando somos llamados a ser líderes o ejemplos para otros. Además, nos señala la importancia de la obra única de Cristo, quien fue golpeado una vez por nuestros pecados, y que ahora, a través de la fe en Él, podemos beber del agua viva que da vida eterna. Aunque Moisés no entró en la tierra prometida, Dios le mostró desde lejos la tierra que había prometido a su pueblo. Y finalmente, en el Nuevo Testamento, vemos a Moisés aparecer con Elías durante la transfiguración de Jesús, en lo que representa el cumplimiento final de todas las promesas de Dios en Cristo. Mateo 17:1-3. Así, aunque Moisés no entró físicamente en Canaán, se le permitió estar presente en la revelación de la verdadera tierra prometida, el reino de Dios a través de Cristo. No olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta y activar la campanita para más historias de la Biblia.